Bueno, es hora de hackear. Bueno, este año no pude ir yo a la router. Sí, Javi sí que Ujú. estuvo por allí. Sí. Y bueno, en el track de Securiters diste una Ujú. charla que se llamaba Kitsune, que, Eso es. bueno, por si no lo sabes, en diversos grupos de Telegram dijeron que la herramienta era bastante top, moló mucho. Yo aún no he podido utilizarla, pero nos puedes Ni, ni comentar. tú, ni tú ni nadie, porque Ah, sigue siendo ¿no la has privada. no Todavía la has no. liberado? Ah, pues Todavía mira, no la ha me liberado. alegro. Todavía no la ha liberado. Por eso no la puede haber usado nadie. Vale, vale. De ¿Nos, momento. nos puedes comentar qué es Kitsune? Pues básicamente Kitsune es de todas las idas de olla o de todas las locuras que he hecho, pensado, creado o desarrollado, probablemente es la más grande, la más ambiciosa y la más compleja, con diferencia. Al final, pues en mi día a día, en mi trabajo, una de las cosas que más utilizo es el tema pues, de las shells reversas, los command and controls, todo este tipo de herramientas. Y al final, pues, bueno, esto lo hemos comentado muchas veces en la comunidad. Por ejemplo, creo que la última entrevista que hicisteis fue con Drake, ¿puede ser? Sí, correcto. Vale, pues Drake, concretamente, es una de esas personas a las que a los pentesters les llama tira comillas y Sí. a los red teamers tira comandos. Al final, no le falta razón, ¿eh? Pero quiero decir, al final cada uno pues utiliza unas herramientas en su trabajo, ¿no? Al final, pues hay quien trabaja con Excel, con PowerPoint, con Burp, con Cobalt Strike o con lo que sea. Al final cada uno pues utiliza sus herramientas en el trabajo. ¿Qué pasa? Que concretamente en el caso de los red teamers tenemos una situación particular en la que te puedes encontrar muchos escenarios y puedes partir de muchos puntos de entrada muy diferentes, porque al final puedes entrar por una web shell, puedes entrar por un phishing, puedes entrar por... y al final luego resulta que entras con un Cobalt, pero saltas a otra máquina por Evil WinRM y luego de esa máquina te tienes que sacar una shell con DNS y utilizas DNSCAT2 porque yo qué sé, o Iodine, o... Al final acabas utilizando 800 herramientas diferentes porque al final cada una, lo comentábamos antes, ¿no? Tenía un propósito y tal, pero a mí eso me explotaba la cabeza decir, a ver, ¿cómo es posible que la gente que hace pentesting utilice Pur, utilicen con 3 o 4 herramientas, ya tengan cubierto el 90% de sus necesidades? Y yo, en cambio, sí, puedo usar Java, puedo usar Cobalt, puedo usar Sliver, puedo usar el C2 que más te guste, Mythic, Berlin, te los puedo decir todos. Igual todos no, pero muchos. Y al final dices, vale, pero hay muchas cosas que no están cubiertas. Y al final tengo que tirar que si de una web shell, que si no sé qué. Y dije, vamos a ver, si yo tuviera la posibilidad de juntar todo esto, o por lo menos, ya no todo esto, sino las herramientas más utilizadas. Vamos a hacer una especie de top, que sí que es cierto que aquí la verdad es que peco un poco de utilizar mi propio criterio, porque al final no creo que mi criterio sea más válido que el de nadie, ¿vale? Pero al final, pues yo he creado mi propio criterio, he elegido las herramientas que a mí me ha parecido y al Hacer resto le pueden tu parecer muy bien, creación, Mm. date un poco correcto, de esa al resto le libertad, puede claro. parecer muy bien y al resto pueden decir, pues vaya de mierda, a mí la verdad es que me falta esto, esto y esto. Pero bueno, cuando se publique y cuando la cosa evolucione ya lo iremos viendo. Por ahora, basándome en mi criterio, yo he cogido decir, oye, pues mira, con esta herramienta cubro esto, esto y esto, con esta herramienta cubro esto, esto y esto. Al final dije, ¿y si lo junto todo en una interfaz gráfica? Porque nunca había hecho una interfaz gráfica a este nivel, ¿vale? Entonces, al final, muchas de las herramientas que hago suelen ser también por este tipo. Tengo herramientas que, por ejemplo, tienen un menú interactivo en una consola, es decir, puedes hacer arriba y abajo con las flechas y pulsar Enter. Otros tienes que introducir un número. Otros, Ujú. a veces se me ocurren locuras en ese sentido, de decir, oye, pues nunca he hecho esto, pues lo voy a poner en esta herramienta porque me apetece. Y al final, como este proyecto era tan grande y tan complejo, dije, pues esto necesita una GUI, esto necesita una interfaz gráfica. Maldito el momento en el que se me ocurrió decir eso. Mm. Y al final, pues dije, bueno, si tengo todas estas herramientas juntas en una interfaz gráfica y luego tengo pues, mi Java con mi Cobalt Strike, al final, ¿qué pasa? Que con las dos, pues igual pues sí que puedo cubrir ese 80 o ese 90% de cosas solamente con 2 ventanas y no con 700 y con 80 Tmux abiertos y que luego resulta que he cerrado uno y no sé dónde estaba y lo tengo que recuperar y le doy a la lista de ventanas y eso es un Cristo y etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, pues la típica de, por ejemplo, esto me pasó en el OSEP, que en la segunda máquina tuve que reiniciar todo el labo porque falló. Y en ese momento, mientras estaba haciendo el OSEP, yo ya tenía Kitsune hecho.
pero ¿qué pasa? Que no lo puedo utilizar, o sea, no lo podía utilizar en ese momento, porque si una herramienta no es pública, les tienes que pasar el código en el informe. Y te dicen, no aceptamos ningún tipo de adjunto que no sea el informe. No puedes enviar nada en un PHP, no puedes enviar, no, tiene que ser mi informe. ¿Qué pasa? Kitsune puede tener, no te sabría decir Gritones. cuántas miles de líneas tiene. Entonces era totalmente inviable meter el código ahí. Y dije, si hubiera tenido Kitsune ahora, tal y como reiniciaba el labo, simplemente tenía que coger unas palomitas y esperar a que se reconectase todo automáticamente. Que eso fue también una de las funciones que aún no estaban habilitadas y justamente se me ocurrió un poco antes de los EP. Y luego dije, aquí esto me hubiera venido de muerte. Y fue una de las cosas en las que me centré en desarrollar especialmente para poder presentarlo en Rooted, porque esa parte estaba un pelín verde y me centré un poquito para poder mostrarla bien en Rooted, ¿no? Entonces, bueno, al final Kitsune es esa locura de conjunto de herramientas que se pueden utilizar como una especie de command and control o de framework o de interfaz gráfica para otras tools, lo puedes llamar como quieras. Al Se le final, puede llamar orquestador, ¿no? Si sí, quieres. lo puedes llamar de muchas cosas. Yo al final lo he llamado command and control porque al final un command and control, tú tienes una sesión, ejecutas un comando, tienes una respuesta. Para mí, teóricamente es un command and control, aunque para ti puede ser un orquestador, un framework o llámalo como quieras. Lo que sí que me gustaría puntualizar, ahora que decía esto, es, por alguna extraña razón, en su momento dije, pues mira, voy a meter esta herramienta, esta, Grammapex, digo, están hechas todas en Python, pues voy a hacer la interfaz gráfica en Python. Y no podría haberme equivocado más. Aunque luego sí que es verdad que cuando ya lo tuvo un poco construido, la verdad es que me sorprendió muchísimo el rendimiento que tiene, porque, por ejemplo, Cobalt, que está hecho en Java, o Burp mismo, consumen una cantidad de recursos de RAM. brutal, y Kitsune consume con unas 10 sesiones, va a depender si tienes 10 o tienes 100, pero con unas 10 sesiones te consume unos 60 megas de RAM y un 0,1% de CPU. Es increíble. O sea, y el código no está ni optimizado ni nada. O sea, quiero decir que aún se podría mejorar más. La verdad es que es increíble. O sea, cuando estaba funcionando, no me lo creía ni yo. De hecho, la palabra kitsune yo no lo sabía y además me gusta mucho. Significa zorro en japonés. Correcto, pero Sí, concretamente, aunque signifique zorro, se utiliza normalmente para hablar de ese yokai o de ese espíritu japonés, ¿no? sí. Que es el zorro que tiene diferentes colas, que es un espíritu del bosque, que se dedica a proteger las aldeas y que normalmente está representado como una mujer que puede cambiar de forma. Por eso me gustaba mucho el concepto de kitsune, porque cada una de las herramientas que incluye es una cola. Supuestamente, cuantas más colas tiene un kitsune, más fuerte o más poderoso es, y digamos, el invencible o el inmortal o el dios supremo de los kitsunes, que puede ser más de uno, no tiene por qué ser solo uno, tienen 9 colas. Entonces, ahora mismo la herramienta, si no recuerdo mal, creo que tenía 7 u 8, o sea, digamos que le falta un pelín para completarse al 100%. Exacto, para llegar al nivel de Dios, ¿no? Pero es muy guay por el hecho, ¿no? de poder llamar a cada herramienta como si fuera una cola. Y esa capacidad que tiene el Kitsune de transformarse en zorro, en mujer, para mí, Kitsune tiene esa capacidad de adaptarse o de transformarse a cualquier otra herramienta, independientemente de en qué lenguaje esté hecho o cómo funcione. Porque al final, Kitsune por debajo es súper sencillo. Yo lo que hago es que cojo el texto, lo capturo, por así decirlo, se lo mando a la herramienta, cojo la salida y la muestro en la interfaz gráfica. Al final, Kitsune es una especie de man in the middle de herramientas. Y lo que hace es ponerse en medio. Y cuando tú escribes algo, se lo manda a la herramienta y te devuelve la salida. Pero sin tener que conocer ni los parámetros, sin tener que conocer absolutamente nada. La idea es que tú puedas utilizar todas las herramientas sin tener que estar consultando si ahora va menos U, ahora va menos P, ahora va no sé qué. No. Al final Kitsune se encarga de eso por debajo. Y tú lo único que tienes que hacer es rellenar 4 casillas, darle a conectar y